Lo que vamos a observar en ambas es un infiltrado inflamatorio crónico. En la imagen del lado izquierdo, si se fijan, aquí son fibras de músculo estriado o de músculo esquelético y va a ser también un tipo de inflamación crónica granulomatosa, pero esto se va a desarrollar alrededor de los anexos y de vasos y de nervios. Histológicamente, esto que se observan aquí son los nódulos que se ven en estos pacientes, son los nódulos subcutáneos. Entonces vemos un denso infiltrado inflamatorio crónico de células plasmáticas, de macrófagos, aquí están estos macrófagos, y de linfocitos. Y si se fijan, este es un granuloma. A diferencia del granuloma que observábamos de tuberculosis, estos a veces se les llaman granulomas secos porque no tienen necrosis central, entonces es una proliferación de macrófagos en el centro, formando estos pues nódulos o folículos y rodeados por linfocitos. Acá tenemos otro Maestra, granuloma. Mande. perdón que le interrumpa, pero es que me está diciendo Valentina que está fuera de su casa y que llega como en 10 minutos, que si le puede dar permiso de entrar a su clase. Sí, claro. Sí, sí, sí. Aquí Ok, la gracias. esperamos. Gracias. Ok, entonces estos son los nódulos subcutáneos que se forman en la lepra. Otra infección bacteriana es de las familias de las espiroquetas. Estas son bacterias gram negativas y un ejemplo es el Treponema pallidum. El Treponema pallidum es la bacteria que causa la sífilis. La sífilis, hay tres etapas de esta enfermedad. Es una enfermedad crónica de transmisión sexual con manifestaciones clínicas y patológicas diversas, dependiendo el sitio donde esté afectando. La sífilis primaria se va a caracterizar por el chancro. ¿Quién sabe qué es el chancro o cómo es la lesión del chancro? Bueno, el chancro es una lesión o es una úlcera que se forma, es una lesión única, a diferencia de, por ejemplo, de las lesiones por herpes o del virus del papiloma humano, que a veces son múltiples lesiones. El chancro es una lesión única que se forma en los genitales, ya sean femeninos o masculinos, o principalmente se desarrolla en los genitales, pero se puede presentar en extremidades, en extremidades inferiores. Esta lesión es una lesión, bueno, de la piel, es una úlcera, puede causar dolor, pero es una lesión que remite de una semana hasta un mes. Esta lesión da síntomas locales en la piel y luego desaparece. Ahora, al desaparecer la lesión no quiere decir que haya desaparecido la enfermedad, sino que va a brincar de la etapa primaria a la etapa secundaria. La et Para brincar de la etapa primaria a la etapa secundaria pueden pasar meses o incluso años, principalmente meses. En la sífilis secundaria, se desarrollan lesiones superficiales de la piel, pueden ser exantemas, pueden ser ámpulas, pueden ser nódulos. Entonces, son diversas lesiones, pero en la piel y en las mucosas. Igualmente, las mucosas pueden ser úlceras o pueden ser máculas, que es lo mismo que manchas. Entonces, la sífilis secundaria se caracteriza porque afecta la piel. Si el paciente se deja evolución y no se le da tratamiento, puede progresar a una sífilis terciaria, que esta es la forma más grave de la sífilis, porque ya afecta órganos internos, corazón, causando alteraciones valvulares o de la aorta, aortitis, neurosífilis y también tenemos la sífilis terciaria benigna, que aparte de afectar estos órganos, también forma gomas que se le llaman o nódulos en huesos, piel y mucosas respiratorias. Otra forma también de presentación de esta enfermedad es la sífilis congénita, que se puede transmitir en pacientes ya sea por vía transplacentaria, por parto o por la cesárea o por la lactancia. Eh, Esta enfermedad no sé, realmente ahorita en estos tiempos son pocos los pacientes que llegan a progresar a sífilis terciaria y se dan principalmente, o la progresión de esta enfermedad se da en pacientes inmunosuprimidos.
La sífilis en la actualidad, bueno, siempre se ha tratado con penicilina. Entonces, en épocas anteriores donde aún no se desarrollaba la penicilina, pues estos pacientes llegaban a progresar a esta etapa terciaria e incluso llegar a la muerte, por sífilis. Pero en la actualidad, incluso hay pacientes que yo creo que ni siquiera se dan cuenta que tienen sífilis, aparece el chancro, se lo tratan como cualquier lesión y por otra enfermedad tal vez que tengan de vías respiratorias superiores o gastrointestinales, reciben un tratamiento o un antibiótico a base de penicilina, entonces, por consecuencia, pues ya se curaron también de esta enfermedad. Pero pacientes que ni siquiera están en contacto con antibióticos, que presentan el chancro y que no se lo tratan o no se lo diagnostican adecuadamente, puede evolucionar hasta una sífilis terciaria. A nivel microscópico, ¿cómo vamos a ver este microorganismo en las biopsias? Hay una tinción especial, que es la tinción argéntica de Steiner, que se utiliza para ver estas espiroquetas. Las espiroquetas tienen una característica de como si fueran, como churritos, o sea, las bacterias forman como estos churros o estas espiroquetas y son muy características, que las de hecho son características y las observamos con esta tinción especial. Entonces, este fue un caso de una sífilis placentaria, y con esta tinción resaltan en color negro las bacterias. Se pueden ver también por HY, por hematoxilina eosina, por Giemsa, por Gram, porque tienen una forma muy peculiar de, de ordenarse. Mm, ¿Cuál es esta tinción? Esta tinción es una tinción que nos ayuda a ver, la colágena o la fibrosis de color azul y hace contraste con el tejido adyacente de color rojo. Es para ver las cicatrices, la fibrosis. ¿Quién recuerda cómo se llama esta tinción? De hecho, ayer lo comentó uno de sus compañeros. La de Mason. Ujú, exacto, es la tinción de Masón. Que la tinción de Masón nos ayuda a ver la colágena, que son todas estas, todo este tejido de cicatriz de color azul. En este caso, se formó esta cicatriz o esta goma que se le llama en un paciente con una sífilis terciaria. Esto que estamos observando aquí es tejido hepático. Esto que ven aquí de rojo son los hepatocitos residuales y todo lo que se ve en azul es la cicatriz que se formó por consecuencia, de mucha es a consecuencia de una inflamación crónica persistente durante muchos años. Para brincar o para pasar de una sífilis primaria, que es el chancro, a una sífilis terciaria, incluso pueden pasar de 5 hasta 10 años. Va a depender que se reactive esta infección por el sistema inmune del paciente principalmente, pero en algún momento se puede reactivar. La mayoría de estas infecciones sí se reactivan en algún momento de la vida del paciente. No es como, por ejemplo, la tuberculosis, que puede estar latente como el complejo o el nódulo de Gona en el pulmón y nunca reactivarse. La sífilis, la mayoría de las veces, se reactiva en algún momento. Entonces, esto que ven aquí es la cicatriz o es la goma que se formó en estos pacientes, por una infección crónica persistente en una sífilis terciaria. Ya dijimos al principio que causa un tipo de inflamación crónica y también granulomatosa. Entonces, esto es también, hígado, donde vemos en los espacios porta, esta proliferación de infiltrado inflamatorio crónico, de linfocitos, células plasmáticas y algunos macrófagos, que son estas células grandes. Aquí también, esto que ven aquí es fibrosis, es un nódulo hialinizado, con moderado infiltrado inflamatorio crónico aquí en la periferia, en un paciente que tuvo una goma o una lesión sifilítica crónica en el hígado.
Ahora, la sífilis terciaria puede afectar cualquier órgano. Ya vimos que principalmente son este sistema nervioso central, hígado, piel, pero también puede afectar los ganglios linfáticos. Esto que ven aquí es el corte histológico de un ganglio linfático. Estos que ven aquí son los folículos linfoides que tienen variación en el tamaño. Vean cómo hay unos más pequeñitos, otros más grandes, pero adyacente a estos folículos observamos un infiltrado inflamatorio crónico denso. Bueno, aquí no se alcanza a ver con detalle las células, pero todas estas es proliferación de células inflamatorias crónicas, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. A un mayor aumento, podemos ver este infiltrado inflamatorio crónico y lo que predomina, no se ve bien el detalle, pero ya les había comentado cuáles son las células que predominan en la infección por sífilis, ¿se acuerdan? Células inflamatorias crónicas. Son las células plasmáticas. Exacto. Sí, las células plasmáticas son las células. Ok, está bien. Apenas voy viendo sus mensajes. Las células plasmáticas son las células inflamatorias crónicas que predominan en infección por sífilis. Entonces, esto es una linfadenitis sifilítica. Se sospecha no solo por el infiltrado inflamatorio crónico, sino por las células plasmáticas. Ahora, si nosotros vemos gran cantidad de células plasmáticas, pues también debemos de pensar en otras alteraciones, principalmente mieloma o linfomas de células plasmáticas, que sería el mieloma. Pero si nosotros realizamos esta tinción especial que les comentaba de Steiner, resaltan todas las espiroquetas entre las células plasmáticas. Entonces, aquí podemos observar los microorganismos e inmediatamente asociamos este infiltrado inflamatorio a la infección por sífilis. Pero en un ganglio linfático sí es un poquito difícil a veces de sospechar si esto es infeccioso o esto es neoplásico maligno de células plasmáticas. Este es otro ejemplo también de una infección por sífilis, en este caso cerebral. Esto que ven aquí es la glía o la sustancia, bueno, la sustancia gris del sistema nervioso central. Se ve así el neurópilo. Las células cerebrales, bueno, el neurópilo principalmente, parece que tiene edema entre las células. Entonces, este es el neurópilo y en este caso el infiltrado inflamatorio es perivascular. Alrededor de un vaso cerebral están proliferando linfocitos y células plasmáticas. Este es otro caso también de neurosífilis, donde vemos aquí el neurópilo o el tejido del sistema nervioso central y en medio podemos observar el infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario alrededor de los vasos. Esta es una característica también que llegan a desarrollar estas infecciones que se disponen alrededor de los vasos o perivasculares, con predominio de células plasmáticas. Este es un caso de sífilis secundaria. Ya vimos que en la sífilis secundaria afecta principalmente la piel. ¿Qué capa es esta que estoy señalando? Es la queratina, ¿no? Epidermis. Ajá, todo este es epidermis. Pero ¿qué capa es la más superficial? ¿Se acuerdan del epidermis? Córnea. La capa córnea, exacto. Entonces, hay demasiada queratina en la capa córnea. Es una epidermis con hiperkeratosis, mucha keratosis. ¿En qué sitio de la piel creen que estemos si hay bastante hiperkeratosis? Ujú, exacto. Manos y pies, principalmente. Entonces, en estas regiones tenemos una capa extra
¿Cuál es esa capa extra de la piel? ¿Lúcida? La capa lúcida, ajá, exacto. Entonces, cuando nosotros vemos hiperkeratosis o esta capa lúcida, pensamos inmediatamente que estamos en piel de manos o pies. Después de la capa córnea sigue, ¿qué capa? Es esta que tiene las células un poquito más oscuritas. Que de hecho es una sola línea de células. Pues esa es la lúcida, ¿no? La lúcida sería esta que está aquí, que es la que está entre la córnea y la granular o granulosa. Es que la, sería esta. ajá. Entonces, la capa córnea, la capa lúcida en manos y pies, la capa granular o granulosa y luego esta que estoy aquí, que es la que tiene pues mayor cantidad de células, Espinosa. espinosa, y la más profunda, La basal. la basal. Ok. ¿Qué notan aquí, aparte de que hay una hiperkeratosis? ¿Qué notan de diferente en la forma del epidermis? ¿Qué forma tiene? Si se fijan que forma como elongaciones o se ven unas proyecciones digitiformes, que así se le llama, como si tuviera dedos. Normalmente el epidermis debe de estar, bueno, es una capa que está completamente recta o bien alineada, que no tiene estas, pues, ondulaciones del epitelio. Entonces, a esta alteración se le llama acantosis. Acantosis es cuando hay un engrosamiento y una papilomatosis. Entonces aquí tenemos hiperkeratosis, acantosis con papilomatosis. Todas estas son pues características de dermatopatología. No es necesario que se las aprendan, pero que sí las conozcan. Entonces, ¿qué observamos en la epidermis? Aparte, si se fijan que en el estrato espinoso vemos estas células pequeñitas que incluso tienen un halo perinuclear claro. Estas células son células inflamatorias o linfocitos. Cuando migran las células crónicas a la epidermis, de dermis a epidermis, se le llama exocitosis. Entonces tenemos exocitosis de linfocitos o de células inflamatorias. Inmediatamente después de la capa basal tenemos la dermis superficial, que es una capa pues prácticamente delgada y pequeña, y después tenemos la dermis reticular. Entonces, en dermis papilar vemos que hay pues un extenso infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario que se dispone, aunque no vemos la parte pues debajo de la dermis papilar, se dispone en banda, así se le llama. Quiere decir que sigue toda la continuidad de la dermis papilar. Entonces, este fue una biopsia de un paciente con sífilis secundaria. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a Yo me pasar a confundí un las... poco. Ajá, ¿por qué? Perdón. En lo que mencionó, por ejemplo, la acantosis también se puede presentar, bueno, es que yo lo he visto como que en manifestación clínica en pacientes diabéticos o insuficientes a la insulina. También se puede presentar en las manos, la acantosis. Sí. Acantosis a lo que se refiere es que hay un engrosamiento del epidermis o hay una hiperplasia del epidermis. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve más gruesa y puede presentarse en alteraciones infecciosas, generalizadas, sistémicas, en traumatismos. Es nada más, nos estamos refiriendo que estamos describiendo que la epidermis está engrosada. Entonces es una característica del epidermis por múltiples etiologías. O sea, no es propia de la sífilis. La acantosis, la hiperkeratosis, la papilomatosis, la exocitosis, todas esas características de la piel, en este caso más específico, de epidermis, por diversas etiologías. En este caso, su etiología es la sífilis. Pero claro, en pacientes diabéticos puede tener
las mismas características y puede ser atribuible nada más a la diabetes. Entonces, la acantosis y esas características pueden presentarse en diversas enfermedades, no son propias de la sífilis. De hecho, de todas las características, lo único que es propio de la sífilis es encontrar el microorganismo. Es lo único que es patognomónico. ¿Se entiende esta palabra cuando decimos patognomónico? ¿O alguien no le La entiende? verdad, no. Patognomónico se refiere a que es característico. Por ejemplo, los granulomas de tuberculosis. Los granulomas de tuberculosis, todo lo que ya hemos descrito, que tienen macrófagos en la periferia, linfocitos, células gigantes de tipo Langhans y necrosis gaseosa, esa es una característica o eso es algo patognomónico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que es que nos orienta mucho a su diagnóstico. Otro ejemplo de patognomónico. Ahorita se me fueron los ejemplos. Pues uno podría ser el que dijo de la sífilis primaria, ¿no, doctora? El chancro, ¿Chonque? exacto. Eso. Chancro. Chancro. O sea, el chancro, exacto. Es, pues no patognomónico porque ese ya sería diagnóstico. Patognomónico se refiere a que orienta, es como si dijéramos compatible o es una característica que se asocia mucho con ciertas enfermedades. Cuando nosotros vemos, como les digo, esos granulomas caseificantes, es un signo o es una imagen histológica patognomónica de la tuberculosis. O sea, característica o que gracias a eso hacemos el diagnóstico. Si yo les digo que la sífilis se acompaña de extenso infiltrado inflamatorio de células plasmáticas, no quiere decir que el que veamos abundantes células plasmáticas sea patognomónico de sífilis, porque las células plasmáticas se pueden presentar en mielomas, en enfermedades autoinmunes, en artritis reumatoide, en lupus. O sea, el que veamos abundantes células plasmáticas no es patognomónico de nada en específico. ¿Sí? ¿Sí se entendió o los Sí. confundí? Patognomónico No, sí, quiere decir que es característico o que nos orienta mucho a hacer el diagnóstico de una enfermedad. En este caso, como les dije, lo único que es patognomónico o que nos orienta a hacer el diagnóstico de sífilis es encontrar el microorganismo, pero nos podemos apoyar de ciertas características histológicas. En este caso, si se fijan en todas las biopsias que les he puesto, piel, neurosífilis, linfadenitis sifilítica, sífilis en hígado, ¿qué es lo que predomina? O sea, ¿cuál es el patrón? Esa es la palabra. ¿Cuál es el patrón que se ve constante en todas las biopsias? O que es algo que me pueden decir, miren, esto se ve en todas las biopsias de un paciente con sífilis. Por ejemplo, aquí en esta sífilis secundaria, esto que vemos aquí, también lo vemos aquí en la biopsia del ganglio linfático. También lo vemos aquí, alrededor de los vasos en sistema nervioso central, y también lo vemos aquí en dermis. ¿Qué es lo que hemos estado repitiendo que es constante en una biopsia de un paciente con infección por sífilis? Pues las células plasmáticas, pero pues no sería patognomónico, ¿sí? Exacto. Y podemos decir un infiltrado inflamatorio crónico con predominio de células plasmáticas. Eso sí, es muy sospechoso o sugestivo de infección por sífilis, pero es la inflamación crónica con predominio de células plasmáticas. Es lo único que nosotros podemos decir que es constante en las biopsias,
pero este diagnóstico, así como las otras enfermedades de transmisión sexual, primero se sospechan con la historia clínica del paciente. Al interrogarlo sobre, no sé, prácticas sexuales de alto riesgo, o falta de precaución de cierto contagio. Al tener ese antecedente, al ver las lesiones clínicamente, o ver el chancro, por ejemplo, o ver lesiones exantemáticas en la piel, si ya estamos hablando de una sífilis secundaria y no tenemos otra causa que explique esas lesiones, hacemos una biopsia de esas lesiones y vemos abundante infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfoplasmocitario con predominio de células plasmáticas, tenemos que encontrar el microorganismo, porque aunque tengamos todas las pruebas, tenemos que confirmar la infección detectando el microorganismo. Bueno, pasa que aunque son micobacterias que tienen ácidos micólicos, que era algo que les preguntaba ayer, la tuberculosis tiene la capacidad de, como también es una enfermedad crónica de mucho tiempo la lepra, pero la tuberculosis, lo que les comentaba ayer, es de crecimiento lento y esta capacidad de formar necrosis gaseosa, pues es una característica propia de aunque aunque ambas sean micobacterias, pero el simple hecho de que una sea Mycobacterium lepra y la otra sea Mycobacterium tuberculosis, esta forma que tienen las bacterias de replicarse y de infectar a los macrófagos, al momento de destruir esas células adyacentes, es una característica de la tuberculosis, pero es propia del subtipo tuberculosis y de lepra. O sea, de lepra se puede decir que no son de crecimiento tan lento como tuberculosis, pero no destruyen a las células de una forma tan rápida como tuberculosis. Al final de cuentas, la necrosis gaseosa es destrucción de las células, que esa es una característica propia de Mycobacterium tuberculosis, así como múltiples bacterias tienen esta capacidad de causar apoptosis o necrosis en las células, y a diferencia de la lepra, no. La lepra obviamente infecta a los macrófagos, pero no tiene esta capacidad de causar apoptosis y necrosis en las células, como ya lo vimos al principio, que son mecanismos que tienen de supervivencia las bacterias. Pero al fin de cuentas la necrosis es muerte celular, que es una característica que tiene el Mycobacterium tuberculosis, así como otras bacterias. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda hasta el momento? ¿Alguna duda de bacterias, de virus? Ok. Vamos a continuar con las infecciones fúngicas. Todo lo que tenga que ver con fúngicas tiene que ver con hongos. Y lo que también les había comentado la otra vez, micosis. Las infecciones fúngicas se pueden dar de diversas presentaciones clínicas, superficiales y profundas, subcutáneas, endémicas y oportunistas. Vamos a hablar de las más comunes, fúngicas. De las más comunes y vamos a empezar por el grupo de las levaduras. Y de las levaduras, el hongo más común es la cándida, que causa la candidiasis. La cándida, pues hay diversos subtipos, cándida albicans, cándida glabrata. El más común, que es comensal, y parte del microbioma celular, es la cándida albicans. Está en mucosa oral, está en mucosa vaginal. En diversas mucosas se puede decir que ahí está de forma comensal o actuando sin causar infección patógena. Pero ¿qué pasa cuando bajan las defensas y esta flora comensal o este hongo atraviesa las barreras cutáneas o mucosas
ya es cuando causa la infección o la candidiasis. Puede aparecer en forma de levadura o pseudohifa. ¿Queda claro el término cuando se dice, por ejemplo, que es una pseudohifa? Pseudo, ¿sí queda claro el término de pseudo? Sí, Falso. pseudo sí. ¿Alguien no sabe qué es el término pseudo? Que vamos a utilizarlo, de aquí en muchas cosas, pues. Ok, entonces pseudo-hifa quiere decir que parece una hifa, pero no es. Entonces todo lo que tenga que ver con pseudo es de que parece, pero no es. Entonces puede aparecer en forma de levadura o pseudo-hifa. El muget, que se le llama, ¿alguien sabe qué significa el muget? El muget es, eh, sobre todo se ven niños, que se forma como una especie de, como si fuera el algodoncillo. No sé si abuelas o mamás han escuchado que lo dicen en los niños, que se forma como un algodoncillo en la boca. Ese algodoncillo, o incluso, por ejemplo, no sé si han visto las frutas que se dejan mucho tiempo, pues sin utilizarla y se van echando a perder y se forma como un algodoncillo en la superficie. Eso en mucosa oral es el muget, que es una candidiasis oral. También podemos ver cándida en esófago, una esofagitis candidiásica de forma cutánea o invasiva. Hay pacientes inmunodeprimidos la mayoría de las veces que pueden llegar a fallecer por una candidiasis sistémica o invasiva. ¿Qué órgano es este? ¿Esófago? Esófago. ¿Qué le ven? A ver, vamos a ver. Leslie, Jocelyn. Mm, Enia. ¿Me puede repetir la pregunta a mí? ¿Qué órgano es? No, ese ya me lo habían contestado, pero más bien le voy a hacer una pregunta. Ah, ok. Bueno, ahorita te pregunto a ti, Leslie. A ver, Enia, ¿qué notas de diferente en la mucosa del esófago o en la superficie externa mucosa del esófago? Mm, ¿Tiene necrosis, maestra? Pues no podemos saber si es necrosis o no, pero tú de forma macroscópica, ¿se acuerdan cuando les dije que al describir una lesión tenemos que utilizar varias características? Primero, yo te voy a ir preguntando las características y tú me vas a ir diciendo, ¿qué órgano es? Es el Ya me esófago. dijeron, esófago. Ok, todas estas áreas no son normales, entonces ves una o múltiples lesiones. ¿Puedes contarlas? Mm, Pues te tardarías mucho. sí. Entonces puedes decir que tiene múltiples lesiones porque aquí estás viendo una. Lo normal es lo que se ve de rojo. Todo lo que Ujú. no se ve de color rojo es anormal, entonces ves múltiples lesiones, aquí se ve una, aquí se ve otra. Ahora, estas lesiones, ¿las puedes delimitar o están bien delimitadas o no las puedes delimitar o son irregulares? Son irregulares. Ok. ¿Qué color le ves? Pues lo veo como negro. Ok. Eso es lo que nosotros debemos, cada vez que les pregunte de una imagen macroscópica, eso es lo que tienen que describir. Ya me pusieron, que esófago de Barrett, no lo podemos saber con una vista macroscópica se puede sospechar, pero no podemos estar, seguros que necesitamos para ver esófago de Barrett. Nadie.
Necesitaremos ver las células y algo más específico, exacto, necesitaremos ver la micro, necesitaremos ver una metaplasia de células caliciformes en el esófago. Entonces, por vista macroscópica, esta es una imagen macroscópica, no podemos hacer un diagnóstico que necesitamos de las células, un diagnóstico microscópico, porque necesitaremos una biopsia. Entonces, aquí vemos múltiples lesiones en la superficie mucosa del esófago. Como ya le dijo su compañera, son múltiples, no las podemos contar. Son mal delimitadas, porque todas son irregulares, son de color negro. Y ahora, la consistencia también es algo que no podemos decir en una imagen, pero algo que sí podemos decir es si son planas, nodulares, hay diferentes características, por ejemplo, pues se le llaman papilares o arborescentes. Entonces, aquí podemos decir que son lesiones planas, porque están en el mismo, pues, contexto que el esófago normal. Entonces, esta es la imagen macroscópica y después a estas áreas, alguna de estas áreas, se le realizó una biopsia y esta es la imagen microscópica. El que se vea, pues, negro, entre paréntesis, o de un color, pues, muy oscuro, es porque hay una úlcera. Entonces, a nivel microscópico, nosotros estamos viendo, este es el epitelio de superficie, que si se observan, ya no tiene nada de lo que es una mucosa normal de esófago, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. En vez de tener ese epitelio, tenemos una proliferación de células inflamatorias agudas. La porción superficial dijimos que tenía queratina. La porción superficial. Más bien el esófago proximal. Exacto. Es un tipo de, tú mismo contéstame esto, ¿cómo se le llama cuando cambia el epitelio para adaptarse a ciertas agresiones de un epitelio maduro por otro? No, metástasis es cuando metaplasia, exacto. Metástasis es, ahora sí que se los, este, se los describo para que tengan el concepto adecuado. Sí, digo, se puede confundir, pero metástasis es cuando una neoplasia maligna invade otros órganos. Entonces, cuando se diseminan las células neoplásicas a otro órgano alejado de su sitio de origen. Entonces, es metástasis, metaplasia es eso. Y que sí, puede haber queratinización del esófago, incluso en esófago medio o esófago distal, si el paciente tiene una agresión constante. Por ejemplo, pacientes que les gusta tomar bebidas o alimentos muy calientes, pues de cierta manera el epitelio está sufriendo un daño constante y sí se puede llegar a queratinizar. En este caso, en vez de tener el epitelio normal, todo esto está siendo sustituido por abundantes polimorfonucleares y, ¿cómo se le llama cuando hay ausencia del epitelio y en vez de que haya epitelio hay infiltrado inflamatorio agudo, tejido de granulación, que ya dijimos que el tejido de granulación es proliferación de vasos sanguíneos, neutrófilos, destrucción de las células o cariorexis, fibrina, ese tejido de granulación que se forma o que aparece en el epitelio, ¿cómo se le llama a esto? A esto que pasa que ¿Tejido fibrinoide? eso es parte del tejido de granulación. No, la cicatrización sería cuando ya hay fibrosis, ¿no? Ahí les voy otra vez. Cuando hay ausencia del epitelio, en vez de ver el epitelio normal, vemos proliferación de infiltrado inflamatorio agudo, proliferación de vasos sanguíneos, fibrina, cariorexis. Todos esos elementos es tejido de granulación. ¿Cómo se le llama cuando hay ausencia del epitelio normal y es sustituido por tejido de granulación?
Ampolla, no. Ampolla es cuando hay líquido en una región o líquido extracelular en una región donde no debe de haber. En este caso, no. Fibrosis es, como ya comentó Sonia, es una etapa de la cicatrización. Úlcera. Una úlcera, que ya se los dije, se define por eso. Hay ausencia del epitelio o de la mucosa normal y en vez de observar el epitelio, observamos tejido de granulación. Polimorfonucleares, fibrina, vasos, proliferación de vasos de pequeño calibre. Cuando en vez de que haya mucosa normal, hay tejido de granulación, eso es una úlcera. ¿Sí? Que también van a leer en los libros que nunca hemos entendido por qué se le llama solución de continuidad. Así lo van a ver que se define las úlceras, solución de continuidad en el esófago. Inmediatamente ustedes piensan, hay una úlcera en el esófago. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no viéramos esto de arriba, que es el tejido de granulación, y yo solamente veo la muscular o la submucosa, en este caso es la submucosa, ¿qué pasa si yo solo veo esto y no veo tejido de granulación? No le puedo llamar a eso una úlcera porque puede que mi epitelio superficial pues esté ausente por que no se hizo adecuadamente el corte, por defectos al momento de hacer toda la histología o todo el proceso histológico. Entonces, yo tengo que observar tejido de granulación reemplazando al tejido normal. Eso es una úlcera, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Doctora, usted nos había enseñado una foto de úlcera que también se veía como un socavón, ¿no? Como si estuviera ausencia Exacto. del tejido. ¿Se acuerdan de la piel? Ujú. O sea, ¿de las esas dos úlceras de maneras la se puede presentar? De hecho, se puede presentar, sí, o sea, de una u otra manera, digo, puede ser proliferación, no tiene que haber un hoyo aquí, este, esto puede ser una etapa un poquito más avanzada de la úlcera. En etapas iniciales sí hay ausencia del epitelio, pero no tiene que ser un hoyo como lo vimos en las biopsias o en la presentación que les di de piel. Entonces puede que aquí ya esté proliferando este tejido de granulación y esté tratando de sustituir esta úlcera, pero en etapas iniciales sí se puede ver ese hoyo o ese socavón, exacto. Pero puede presentarse de diferentes maneras, pero lo que va a predominar es eso, ausencia del epitelio normal siendo sustituido por tejido de granulación. Siempre va a haber el tejido de granulación porque de alguna u otra manera es el que va a empezar a reparar ese tejido que hace falta. Y esto puede terminar en una cicatrización, en una fibrosis, dependiendo qué tanto sea el daño. En este caso, es una esofagitis por cándida que puede llegar a causar úlceras. ¿Qué pasa si no se trata este paciente con antifúngicos o tratamiento para eliminar la cándida? Si esta lesión sigue, va a llegar a formar, va a persistir la inflamación aguda, va a cambiar a inflamación crónica y sí puede haber una cicatrización o una fibrosis. Pero si esta infección se detecta en los primeros días, se trata adecuadamente, se puede restablecer todo el epitelio de forma normal. Entonces va a depender del tiempo en el que infecte el microorganismo. Entonces, esta es la úlcera, ya dijimos, y si nosotros le tomamos si hacemos un acercamiento aquí a esta parte, se van a observar estas pseudohifas con las levaduras. Ahora, una característica de las hifas por cándida es que son hifas delgadas. No recuerdo ahorita cuántos micrómetros mide. En el libro que les pasé de patología infecciosa, viene una tablita donde compara las pseudohifas por cándida, por aspergillus, por mucor, por todas las enfermedades micóticas que hay por pseudohifas, que incluso cuando hay la duda entre una y otra, sí se pueden llegar a medir en nanómetros. Pero en general las hifas de cándida son hifas muy delgadas.
que se visualizan con hematoxilina y eosina, pero las podemos confirmar realizando la tinción especial de PAS o ácido periódico de Schiff o GROCOT, que son las tinciones argénticas, para resaltar. Este es otro caso también. La esofagitis por cándida, la verdad es que es muy común. Entonces, aquí estamos viendo el epitelio superficial del esófago y en este caso no había úlcera, pero vean cómo se observa, o sea, vean lo pequeñitos que son las levaduras, compárenlo con el núcleo superficial del epitelio. Entonces son estructuras ovoides pequeñas que llegan a tener este halo claro. Se fijan cómo alrededor, van a decir, no alcanzo a ver, bueno, con mucho detalle, aquí se ve alrededor de la levadura como un halo claro, como si lo estuviera resaltando. Y vemos estas estructuras alargadas, que son las pseudohifas. Maestra, ¿cuál sería el halo? Yo no lo distingo. Mira. Ok. Aquí está la levadura, de color, pues, morado. Y si se fijan Ajá. que alrededor tiene como un círculo blanco. Más bien sería como que de la partecita de arriba, ¿no? Ajá, es que está muy... Un borde transparente, ¿no? Ajá, como si Ajá, fuera un como... espacio. Exacto. Al referirme que es un halo o que es un círculo blanco alrededor de la levadura, es esto. Como si la resaltara, como si tuviera luz alrededor, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Ah, Gracias, Mi. Ajá, o sea, alrededor del núcleo de la levadura está como un círculo blanco. Eso es lo que quiero decir. Esto que está aquí, esto de acá también, esto. Pero se fijan qué pequeñitas son comparándolas con un núcleo del estrato superficial de la mucosa del esófago. Todas estas estructuras pequeñitas que se nos pueden llegar a pasar si no pues se ve con detenimiento la laminilla, si ni siquiera se sospecha clínicamente, si pueden pasar desapercibidas en una biopsia, porque parece como si fueran pues como basurita o fragmentación de núcleos. Pero si vemos aquí las cifas, y en este caso no se ve el infiltrado inflamatorio ni agudo ni crónico, pero la mayoría de las veces se acompaña de infiltrado inflamatorio. Ahora, esta es la tinción que les comentaba de PAS, en donde resaltan las estructuras. Se fijan que se ven de color pues rosa o magenta, a diferencia de los núcleos que se ven de color azul. Pues todas estas son las pseudohifas y estas son las levaduras. Estas que se ven aquí. ¿Sí? Entonces se sospechan desde la tinción con hematoxilina y eosina y se confirman que hay estas estructuras alargadas, que son las hifas y las levaduras, con la tinción de PAS. Luego tenemos otro tipo de hongo. Ay, perdón, aquí se me pegué las otras presentaciones. Otro tipo de levadura es la criptococosis. Bueno, es el Cryptococcus neoformans que causa la infección por criptococosis. Este hongo su ubico se encuentra en el suelo y en el excremento de algunas aves. Es un microorganismo oportunista. ¿Alguien sabe qué significa que sea un microorganismo oportunista? Es cuando Perdón, Enia. Ujú. Bueno, yo creo que es cuando las defensas del hospedador bajan, entonces el organismo se aprovecha para poder enfermar. Exacto. ¿Y tú qué ibas a comentar, Lilia? Pues bueno, iba a comentar que era cuando la microbiota se encuentra así como desgastada, entonces aprovecha para quedarse ahí.
En este caso, o sea, se refiere a que puede ingresar al organismo, pero no ser un microorganismo patógeno porque va a depender de nuestro sistema inmune, como ya lo comentaron. Si nuestras defensas bajan o disminuyen, es cuando va a causar pues una enfermedad patógena. Pero al ser un microorganismo oportunista, va a infectar predominantemente a pacientes que tienen su sistema inmunodeprimido, como cuáles que ya los hemos repetido. A ver, Fátima, menciona 3, bueno, pacientes o 3 condiciones en las que un microorganismo, bueno, El una VIH. inmunodeficiencia, lupus, ajá, VIH y Oh, artritis reumatoide, ajá, pacientes que tienen neoplasias malignas, pacientes post-trasplantados. Todas esas condiciones disminuyen o bajan las defensas del paciente y permite que ciertos microorganismos causen enfermedades o infecciones, cánceres, exacto, o neoplasias malignas epiteliales. Ujú. Maestra, por ejemplo, una vez una doctora me comentaba que, por ejemplo, si comíamos huevo crudo, no pasaba nada porque estaba estéril. Pero una vez estaba escuchando una clase sobre la salmonela, que pues a veces se queda pues en lo que es el cascarón del huevo, pues de las aves, ¿no? Y, y atravesaba lo que era esa barrera del cascarón. En este caso, o sea, de los hongos, en los casos fúngicos, ¿sí atraviesa también la pared o no es como tan probable? Que atraviese la pared del huevo. Del cascarón, ajá, como la salmonela. Pues sí, o sea, no sé exactamente qué hongo en específico puede hacer eso, pero principalmente hongos o microorganismos que se encuentren en los alimentos que no estén cocidos adecuadamente, sí, sí se puede llegar a presentar, tanto como en cuestión de o infección por salmonela, como infección por hongos. Ok. Muy bien. Entonces, este es un microorganismo oportunista y afecta principalmente el sistema nervioso central. Para este microorganismo utilizamos una tinción especial que se llama tinción de musicarmín, donde aquí pueden ver las levaduras y este hongo produce este material como mucinoso o mucoso que le confiere estos espacios claros alrededor. Macroscópicamente, todas las lesiones que están infectadas por criptococosis, se les dice que es como si tuvieran burbujas de jabón, que es por este material pues mucinoso extracelular que llegan a producir las levaduras. Entonces, con esta tinción resaltan eh, los criptococos de color rojo y contrastan con el resto del tejido de color amarillo. Entonces, esta es una biopsia de un paciente que tiene una lesión cerebral, en donde este es un vaso sanguíneo y este espacio que está entre el vaso sanguíneo y el parénquima es el espacio de Virchow-Robin, se le llama, y alrededor de ese espacio es donde está infectando la levadura. Entonces, vean, aquí están las estructuras de color rojo y alternando con estos lagos de mucina. Este es otro ejemplo también, donde aquí vemos la cápsula de la levadura, también como resalta o como se ve un poquito más intensa, de color rosa, y alrededor vemos este material mucinoso. ¿Se acuerdan qué tinción es esta que tiñe de color negro las levaduras o las estructuras y se contrasta de color verde en el resto de las estructuras? Grocott, muy bien. Ajá. Entonces, también podemos utilizar la tinción de Grocott, donde vemos las levaduras de color negro
pueden ser en los macrófagos, porque los macrófagos ya dijimos que fagocitan todos los, ya sea infecciones o elementos extraños que estén infectando al paciente. Pues en este caso están en el citoplasma de los macrófagos en el hígado. Esta es una imagen de un paciente, es un corte coronal, donde se observan aquí a nivel de, ¿qué sería esto? De los núcleos basales. Si se fijan como si tuviera, así la describen como pues pompas de jabón por la mucina o por la secreción que tienen estas levaduras. Entonces se fijan que son como pequeños quistes de diversos tamaños que de forma macroscópica se ven así, y al microscopio observamos esto. Esta es la tinción de musicarmín, donde se ven las levaduras rodeadas de este material mucinoso. Y aquí es lo mismo con la tinción de Grocott. Le podemos realizar pues múltiples tinciones para diagnosticarlo, pero la sospecha está desde la imagen macroscópica y también viendo la historia clínica del paciente. Es un paciente inmunodeprimido que estuvo en contacto con o tiene la sospecha de que estuvo en contacto con este hongo, también se puede hacer el diagnóstico. Ay, perdón, no le corregí esto. Otro hongo que también es muy común es Aspergillus, que bueno, tiene diferentes especies, causa la infección, causa la aspergilosis, que es de distribución ubicua. El más común es Aspergillus fumigatus, que causa infección respiratoria, afecta principalmente los pulmones en pacientes con neutropenia. ¿Quién no sabe qué es neutropenia? Neutropenia. Aquí vamos a dividir la palabra, todo lo que tenga que ver con penia es que hay disminución de neutrófilos. Entonces, pacientes que tienen disminución de neutrófilos, ¿por qué piensan que un paciente puede tener disminución de neutrófilos? Tiene dañada la médula, ¿puede ser? Exacto, ¿por qué puede tener dañada la médula ósea? Pueden ser por neoplasias malignas, neoplasias, pues sí, traumatismos, pero principalmente son enfermedades. Ay, no te escuché, Sonia. Infecciones, neoplasias proliferativas, Doctora, leucemias. Sí. cuando ya son así como congénitas o hereditarias, perdón, genéticas o hereditarias, ¿ya viene el daño en la médula o es diferente? Sí, o sea, sí hay infección, o sea, sí hay alteraciones congénitas o hereditarias en pacientes donde tengan alteraciones desde el nacimiento en la producción de las células hematopoyéticas, sí. Y esas pues son pacientes que desde niños llegan a presentar las alteraciones. Ok. Gracias. Entonces, afecta principalmente a pacientes con neutropenia y uso prolongado de esteroides. Hay dos formas de presentación clínica. Una es aspergiloma o aspergilosis colonizadora, que se le llama, y aspergilosis invasiva. Aspergiloma son las lesiones localizadas o son las lesiones focales en algún órgano, y aspergilosis invasiva pues es cuando afecta múltiples órganos o a nivel sistémico. Ok, aquí
les pongo un esquema de las diferentes formas clínicas que pueden presentarse en la infección por Aspergillus. Principalmente, ya les comenté, pueden ser infecciones broncopulmonares, pueden ser caracterizadas por neumonías crónicas eosinofílicas en forma de aspergiloma, que es cuando ya se forman, se describen como bolas fúngicas, cuando se concentran múltiples microorganismos. Pueden ser enfermedades granulomatosas, pueden ser una forma crónica necrotizante, pueden ser una forma focal en algún lóbulo del pulmón, y esto puede evolucionar a una aspergilosis invasiva o de una forma muy agresiva. ¿Se acuerdan de la autopsia que les mostré de un paciente que tenía infección por Aspergillus? Sí. Que comenzó una infección localizada en la nariz, y que fue destruyendo el tabique nasal, incluso perforó el cráneo y se infectó los lóbulos frontales y pues causó la muerte del paciente. Esa es una forma pues infiltrante o muy agresiva de Aspergillus. A ver, vamos a describir esta imagen. Esta es una imagen macroscópica del pulmón. A ver, Sebastián. Sí, maestra. ¿Cómo podrías describir esta lesión? ¿Es una o son varias? Sí, serían varias. Bueno, serían dos, creo. Bueno, podemos decir que es una, aunque tiene diversos colores. Podemos decir que es una sola lesión. Ahora, ¿qué forma tiene? Puede ser una forma redonda, irregular. Los conceptos. Ahorita les describo eso de IFAS conceptos. Exacto, aunque Redonda, parece ¿no? que Okay. tiene una forma nodular o redonda, tiene, bueno, sí podemos decir que es una forma regular. Ahora, ¿tiene sus bordes bien delimitados? Como si quisieras dibujar, que es bien delimitada. Esto, por ejemplo, que tiene sus bordes. Esta es una imagen bien delimitada. Esta de aquí del centro, que es parte de esta misma. Esta es una lesión, es una misma. Pero esta se puede decir que está en diferentes etapas. Entonces, el que sea una lesión bien delimitada es una lesión que la puedes delimitar de forma adecuada. Miren, les voy a enseñar una imagen mal delimitada. Que tiene sus bordes irregulares. Eso sería que no está bien delimitada. En este caso, esta tiene sus bordes regulares. Es una imagen nodular. ¿Qué color tiene? Exacto, es un color rojo oscuro. Digo, aquí no podemos ver la consistencia, pero esas son las características que debemos de describir de una lesión. Una o varias, qué forma tiene, sus bordes cómo están, bien o mal delimitados, el color y la consistencia. Entonces, en este caso, esta lesión así se ve macroscópicamente, y a nivel microscópico observamos estas hifas. Son hifas ramificadas, que quiere decir que tienen pues estas como proyecciones, que tienen un ángulo agudo, y los septos son estas separaciones de la hifa
Estos que se ven aquí, estos son los septos de la hifa. ¿Sí, Luz? Estos son los septos de la hifa. Entonces son hifas ramificadas en ángulo agudo con septos. Así se describen las hifas de Aspergillus. Esto es una citología bronquial o por cepillado de un paciente con aspergilosis. Lo que observamos aquí es de que estas son las conidias o las cabezas, así se les llama, del hongo o de las hifas, que muy rara vez se ven a nivel histológico. A veces solamente las vemos por citologías o cuando hay muchísimos o hay bastantes microorganismos. Es una de las formas pues, reproductivas de este hongo. Entonces, esta es parte de las hifas de estos hongos. Hay algunas ocasiones donde son abundantes los microorganismos y van a llegar a formar se les llaman estas bolas fúngicas, así las describen los micólogos. Es cuando hay muchas hifas agrupadas o conglomeradas. Entonces van a formar este cúmulo de hifas. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina, pero se resaltan con la tinción de Grocott de color negro. Aquí todas estas. Esta infección, bueno, se presentó en las glándulas salivales. Otro hongo perteneciente a los mohos es el hongo o el que causa la mucormicosis, que a diferencia de Aspergillus, estas hifas no tienen septos y tienen abundantes ramificaciones en forma de ángulo recto. También va a infectar el aparato respiratorio, principalmente a nivel nasal, y se puede complicar extendiéndose a sistema nervioso central o a pulmones. Esta infección se va a presentar principalmente en pacientes diabéticos. Entonces, a diferencia de las hifas por Aspergillus, no se fijan que estas son hifas que están un poquito más anchas, que no tienen septos y que tienen sus ángulos o están ramificadas en ángulos completamente rectos. A diferencia me voy a regresar aquí a Aspergillus. Vean que son hifas un poquito más delgadas, que tienen septos y que tienen su ángulo agudo. Ahora, ambos hongos son angioinvasores, se les llama, que quiere decir que infectan los vasos linfáticos. Entonces, el que nosotros veamos, por ejemplo, aquí en Aspergillus, esta lesión se puede decir que tiene características macroscópicas de que es una lesión hemorrágica. Es por eso, porque tienen afinidad o tropismo. ¿Se acuerdan qué era tropismo? Es afinidad. ¿Su metabolismo? No. ¿O como la fotosíntesis o algo así? ¿no? Es a lo que son afines, como a su célula diana. Exacto, ajá. Es como a lo que son afines el sitio o la célula específica. En este caso, este hongo les gusta de cierta manera infectar los vasos linfáticos, entonces destruyen los vasos linfáticos y es por eso que se producen o se forman estas lesiones hemorrágicas. Entonces, no quiere decir que todas las lesiones hemorrágicas sean por estos hongos, pero es una forma de presentación clínica por medio de hemorragias porque están invadiendo los vasos linfáticos. No sé si se alcanzan a ver aquí que esta es la pared de un vaso venoso
es una pared delgada, y vean cómo están estas hifas que son de mucor infectando o dañando la pared del vaso. Ahora, ¿de qué se acompaña este hongo? ¿Qué es lo que se ve aquí? Células linfáticas. Células linfáticas. No. Todos estos que están aquí, ¿qué son? Alrededor de las hifas, alrededor de los vasos. Células incluso formando microabscesos. Y entre las células inflamatorias se alcanzan a dibujar estas estructuras que son las hifas. Ahora, ¿con qué confirmamos, o más bien con qué apoyamos la sospecha de que esto sea una levadura? Con las tinciones de Paz y con las tinciones de Groco. ¿Y con qué confirmamos el diagnóstico? Nosotros podemos confirmar el diagnóstico de que esto es una infección por mucormicosis. A ver, Fernando. Nosotros podemos confirmar el diagnóstico de que esta es una infección por mucormicosis. ¿Por qué no? ¿Qué necesitamos? Ok. Podemos sospecharla, como ya comentó Enya, por la proliferación de infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y por las hifas. O sea, nosotros sospechamos y emitimos el diagnóstico de una infección aguda asociada a hifas y describimos las hifas. Pero recuerden que el diagnóstico final lo tiene que hacer el micólogo o la persona que realice el cultivo e identifique la especie o el microorganismo que está causando esta infección. Nosotros nada más vemos la morfología de las estructuras. Son hifas septadas que están en ángulos agudos o en ángulos rectos, pero aunque son características pues que nos ayudan a describir a uno o a otro, incluso hay veces que se pueden confundir o pueden compartir estas características y nosotros pues no podemos dar el diagnóstico definitivo. Eso lo da la persona que realice el cultivo y vea que el organismo en específico que está proliferando, que está creciendo. Entonces nosotros nada más sospechamos la infección, la describimos, pero el diagnóstico final lo realiza el micólogo en este